Bueno, ahora vamos a ver el método Q para la ingeniería de taludes en macizos rocosos para una clase de Geotecnia 3. Bueno, el método utiliza los mismos 6 parámetros que utiliza Barton en su clasificación de macizos rocosos. El RQD, el JN, que es el índice de diaclasado, el JR, índice de rugosidad, JA, el de alteración de discontinuidades, el JW para reducción por presencia de agua, que ahora se lo denomina factor geológico y medioambiental, y el SRF, factor de reducción de tensiones. Bueno, para la definición del RQD, el índice de calidad de la roca, propuesto por DIR en 1964, como ya hemos visto en Geotecnia 1, el RQD es la sumatoria de los testigos mayores a 10 centímetros dividido la longitud de la carrera. Bueno, acá se puede apreciar el cajón número 1 con pobre calidad de RQD, el cajón número 2 con una calidad intermedia y el cajón número 3 con una muy buena calidad de RQD. Bueno, acá vemos una planilla de una perforación en roca donde tenemos el RQD y la recuperación total. También se puede apreciar la profundidad de la perforación, los espesores de cada manto, las descripciones de la roca, algunas características de la roca y características de las discontinuidades. Bueno, acá pasamos a analizar el JN, que es el sistema de fisuras, donde podemos encontrar un sistema de roca intacta, sin o con pocas fisuras, como este. Luego con un sistema de discontinuidades, o dos sistemas de discontinuidades o fisuras, de 3, 4, y cuando ya es muchas discontinuidades, ya son muchas, encontramos roca triturada, como en este caso. Acá en un ejemplo de esta imagen podemos ver dos familias de discontinuidades, una sería esta familia, y la segunda sería esta otra. Bueno, podemos ver el JR, el índice de rugosidad de las discontinuidades, que tenemos los tipos A, B y C. El A cuando hay contacto entre las paredes, el B cuando el contacto de las paredes se produce antes de un cizalleo de 10 centímetros, el C es sin contacto de roca después de un cizalleo de 10 centímetros, y vemos aquí a la derecha el JRC según Barton, que va de una rugosidad plana a muy ondulada. Dentro del punto B podemos tener fisuras sin continuidad, rugosas, suaves, lisas, y dentro del punto C podemos tener zonas que contienen minerales arcillosos o zonas arenosas. Bueno, acá en el JRC podemos ver el primer caso del A, cuando hay contacto entre la roca, el B cuando hay contacto antes de los 10 centímetros de desplazamiento, o sea que el desplazamiento se produce menor a 10 centímetros, y acá cuando, el caso C, cuando el desplazamiento es total, y en estos casos puede quedar como acá que se ve no hay relleno, pero en otros casos puede haber que tenga relleno en la parte interior. En el caso de las rugosidades podemos tener planas, ondulantes y a pasos, ¿no? Como si fuera escalonada. Bueno, ahora pasamos al JA, es el índice de alteración de las discontinuidades, siempre teniendo los tres casos A, B y C, pero en el caso A podemos ver que se describen cómo se está alterada la discontinuidad, si hay relleno, soldado, si hay paredes inalteradas, si hay recubrimientos ablandables, o sea, si son materiales de baja fricción o baja cohesión,
En el caso B, si hay partículas arenosas, rellenos de minerales. En el caso C, si hay zonas o capas de roca y arcilla desintegradas, zonas con arcillas y limos o arenosas con pequeñas fracciones de arcilla, o zonas o capas capas gruesas de arcilla. De ahí es donde podemos sacar el JA de acuerdo a esas características. Bueno, acá vemos dos ejemplos del índice de alteración de discontinuidades. En este caso puede considerarse el contacto del tipo A, soldado duro inablandable, mientras que en este otro caso puede considerarse el contacto BF relleno de partículas arenosas. Ahora vamos a ver el factor de orientación de discontinuidades que se aplica directamente al valor JR sobre JA. O sea que el factor que determinemos en esta tabla se multiplica al valor JR sobre JA. Acá podemos ver que los valores varían entre muy favorable hasta una posible causa por falla si no tiene un soporte o un sostenimiento. Si hay una discontinuidad, se aplica directamente el factor de reducción, mientras que si hay dos pares de discontinuidades, A y B, que forman una cuña, se aplican a ambos factores la reducción que se encuentra en la tabla. En la foto de la izquierda es favorable la disposición de la discontinuidad, como podemos ver, o sea que esto sería en un factor entre 1 y 2, muy favorable o poco favorable. Quizás el elegido sería muy favorable, mientras que en el caso de la derecha, la foto de la derecha, acá sí se puede producir una falla si no hay soporte, entonces estos valores son menores. El JW, denominado antes como factor de reducción por presencia de agua, ahora se lo denomina factor geológico y medioambiental. En este caso tiene en cuenta las condiciones climáticas, desértico, húmedo, tropical, si existen cuñas de hielo, y además si hay rocas competentes con estructura estable, roca incompetente con estructura estable, o lo mismo, dos valores pero con estructuras inestables. Un poco para ver las condiciones, se aprecia roca intacta en esta zona, con discontinuidades y roca incompetente en esta otra. También se deberá evaluar el ambiente desértico, húmedo, tropical y con hielo. Bueno, en el caso del JW vemos que la clasificación de clima según Köppen para clima desértico, húmedo, tropical y con hielo dependerá de la temperatura y de la precipitación en cada lugar. Bueno, vamos a ver el factor de reducción de tensiones denominado SRF. Tiene que adoptarse el mayor valor de tres condiciones. Se adopta el mayor valor porque es el que divide al valor Q, y son tres condiciones que son la física, tensión, resistencia y discontinuidad mayor. En el primer caso, condición física, tenemos el caso A con ligera pérdida debido a la ubicación de la superficie, alteración por voladura o excavación. El caso B, pérdida de bloques con signos de tensiones de tracción de cizallamiento en las discontinuidades y susceptibilidad a la meteorización. El caso C, el mismo, pero con susceptibilidad resistente a la meteorización. El D, talud en avanzado estado de erosión. Y el E, talud residual con transporte significativo material al pie del talud. En la foto de arriba se aprecia un ejemplo de condición física D y E, o sea, estos dos, donde hay pérdida material, mientras que en la foto de abajo es del tipo B, con pérdida de algunos bloques. El segundo valor, el B, que es tensión-resistencia,
tenemos un rango moderado de tensión, rango alto de tensión, falla de roca intacta, deformación plástica o aplastamiento o flujo plástico de material suavizado por deformación. ¿Cómo hacemos para determinar? Bueno, en este caso comparamos la resistencia de la compresión simple con la tensión principal mayor, el peso de la tapada, y podemos sacar los valores de entre 2,5 y 20. Acá en algún ejemplo, para 50 metros de altura, un peso unitario de 2,7 y una resistencia a la compresión simple de 50 megapascales, da una tensión principal sigma 1 1,35 megapascales y la relación entre sigma 6 y sigma 1 da 37. Con ese valor se puede entrar en la relación y determinar el valor de SRF, que fue puesto como 2,7. Otro ejemplo sería, en vez de tener 50 metros, si fuera de 200 metros de altura, el valor pasaría a tener de SRF un valor de 9. O sea que se ve el incremento del valor en función del incremento de la altura. El tercer valor de SRF lo define la discontinuidad mayor. Acá en este caso podemos tener la descripción de la discontinuidad, que sería discontinuidad mayor sin arcilla, discontinuidad mayor con RQD 0 debido a la arcilla y roca fisurada, y discontinuidad mayor debido a la arcilla y roca fisurada, y la orientación es que en estos casos puede ser favorable, desfavorable, muy desfavorable, y a su vez causa de falla si no tiene soporte. En estos casos podemos ver que el RQD es igual a 0 de entre 1 metro y 3 metros de profundidad, debe ser perpendicular a la discontinuidad. Se estima favorable si es entre 0 y 10, desfavorable entre 10 y 30 y muy desfavorable entre 30 y 60. Se recomienda analizar la estabilidad del talud del macizo rocoso. Bueno, vamos a ver algunas notas complementarias. La primera es que cuando no se dispone de valores de RQD se puede ir a ver la cantidad de fisuras por unidad de volumen a través de esta fórmula, que es el JU es la cantidad total de fisuras por metro cúbico. La nota 2, el parámetro JN representa la cantidad de sistemas de fisuras, muchas veces por foliación y esquistosidad, y en estos casos siempre hay que evaluar el tema de la esquistosidad, que puede llegar a afectar la calidad de la roca. En el caso de los parámetros JR y JA, que representan el esfuerzo cortante, deben referirse al sistema de fisuras o a la discontinuidad con relleno de arcilla, siempre más débil, o sea, tomando siempre la condición más favorable. Cuando tiene un macizo rocoso con arcilla, el SRF tiene que evaluar siempre el caso donde pueda producirse la inestabilidad. Y en el punto 5, la resistencia a la compresión y a la tracción deben ser tomadas siempre en un ambiente saturado o las condiciones futuras donde sean las más desfavorables, que en caso de tener presencia de agua es la más desfavorable. Bueno, una vez definidos todos los parámetros que se estuvieron analizando, vamos a definir el Q del talud, el Q slope. Una vez definido el valor Q, con los 6 parámetros que acabamos de ver del sistema de clasificación de Barton, se determina el ángulo beta respecto de la horizontal,
puede ser un ángulo efectivo medio con algunas bermas. Este ángulo beta eh, se define con la ecuación de 20 logaritmo en base de 10 del Q de slope más 65 grados, y con eso podemos definir el ángulo respecto de la horizontal del talud de definir. En este caso analizado no requiere ni de esfuerzo ni de soporte, no tiene asociado un factor de seguridad, o sea, no se calcula ningún factor de seguridad, y tiene una probabilidad de falla del 1%.